Para poder realizar este experimento de mesa de fuerzas utilizamos esta mesa que está en mi casa, que tiene una forma redonda, y pues los demás materiales que ya voy a escribir. Lo primero que hicimos fue encontrar el punto centro del círculo de la mesa, y a este círculo pues le dibujamos un compás alrededor para poder después hallar los grados para descomponer las fuerzas. Entonces, como se ve, utilizamos una argolla en el centro y pues una puntilla para indicar el centro de la mesa. Para hacer el efecto de poleas utilizamos estos tubos pues que eran lisos, que deben tener una fricción muy mínima, y los amarramos por el interior para poder apretarlos y para poder correrlos, ¿sí? Eso se puede correr. Al otro lado utilizamos un pedazo de madera, le hicimos un hueco por el centro, pero lo recubrimos de cinta adhesiva, y a los tres les echamos un poco de aceite para que no tuvieran un coeficiente de fricción muy alto. Al empezar el experimento utilizamos pita, pero vimos que la pita tenía una resistencia con los tubos y con la madera, entonces la cambiamos por nylon. Para poder contener las fuerzas o los pesos utilizamos estas latas de cerveza que pesan 9.6 gramos aproximadamente, pues como le cortamos un pedazo por encima, pesan esto. Y para los pesos utilizamos estas figuras de vidrio, y pues estamos variando los pesos. En este caso estas dos que se ven acá pesan 120 más la lata 129.6, y esta pesa 189, 180 del peso de las figuras y 9 gramos de la lata, ¿sí? Promedio. Para poder hacer los pesos exactos utilizamos esta balanza que había en mi casa, que es pues básica, y como podemos ver, notar acá, la argolla no toca el papel y está en el punto centro, o sea que hay un equivalente de fuerzas pues es cero, que ya los pondremos en los cálculos en el trabajo. Y pues vamos a seguir variando, vamos a hacer dos pruebas con otros pesos y los vamos a colocar en los cálculos. Como primer prueba utilizamos los pesos que expusimos en el video donde explicábamos el montaje de la mesa de fuerzas. O sea que un peso era de 129.6 gramos, el otro de 129.6 gramos y el otro de 189.6 gramos. Para empezar a realizar los cálculos, lo que hicimos fue sumar el peso de la lata y el peso de las figuras de vidrio. En los tres casos, esta cantidad la multiplicamos por un factor de conversión equivalente a 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Y por último, con los resultados que nos dieron estos tres operaciones en kilogramos, lo multiplicamos por la aceleración de gravedad, que en el caso de la Tierra es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Al multiplicar estas dos unidades, la unidad que nos dará son newtons. Y así obtuvimos las tres fuerzas que se están ejerciendo en el plano de la mesa de fuerzas. Como segundo, lo que procedemos a hacer es descomponer los vectores de peso que se están ejerciendo en la mesa. Cada uno los compusimos en un eje Y y en un eje X, en un componente Y y en un componente X. Para los componentes en Y, lo que utilizamos fue seno, multiplicar el seno del grado que nos está dando la fuerza por los newtons que ya habíamos encontrado. Como se puede indicar acá, pues con los colores se identificaron las diferentes fuerzas en el plano. Después de esto lo que hicimos fue sumar o restar estos componentes en Y y en X. Sabremos si sumamos o restamos dependiendo de la dirección donde vaya este componente. Y como lo podemos ver ahí, el resultado del vector resultante en Y nos dio un número negativo, y el resultado en el componente X del vector resultante nos dio un número positivo. Esto lo único que nos va a indicar es la dirección, ya que sabemos que una fuerza no puede ser negativa o positiva, ya que es una magnitud. Ahora, en un gráfico, lo que hicimos fue, al saber ya la descomposición de los vectores, colocar estos componentes en el eje X y en el eje Y respectivamente de cada uno.
Aunque sabemos que la fuerza resultante en una mesa de fuerzas debería equivaler a cero, pues a nosotros nos dio unos resultados decimales y con estos resultados decimales, ya que son los componentes en x y en y del vector resultante, intentaremos encontrar el vector resultante equivalente a una fuerza. Lo que hicimos fue con la fórmula de hipotenusa, la cual es raíz de cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado, pues esto nos dio un número y a este número para sacarle los grados del vector resultante utilizamos coseno. Entonces el resultado de esta división lo multiplicamos por coseno negativo, ya que al pasar coseno de teta y pasar coseno al otro lado, pues llega como coseno negativo, nos dio 29 grados. Y al final intentamos indicar en una gráfica este vector resultante. Para la segunda experiencia o segunda muestra utilizamos otros pesos diferentes. Uno de 150 gramos, otro de 130 gramos y otro de 160 gramos. A esto le sumamos obviamente el 9.6 gramos de la lata y pues realizamos los mismos cálculos, multiplicar por el factor de conversión y después multiplicar por 9.8 o aceleración de la gravedad para conseguir los newtons. Como en el anterior caso, lo volvimos a hacer para descomponer los componentes de los vectores de fuerza. Utilizamos seno para el componente y y coseno para el componente en x. También acá lo indicamos con colores para saber qué componentes son de cada fuerza. En este momento lo que hicimos fue indicar los componentes de fuerzas y sus componentes en x y en y en una gráfica. Y al final, ya teniendo pues el resultado de los componentes en x y en y del vector resultante, utilizamos la misma fórmula de hipotenusa para poder hallar el vector resultante. Y a este vector resultante hicimos el mismo procedimiento para encontrar sus grados, pero en este caso utilizamos seno, o sea que al pasar al otro lado y multiplicar por la división pasa como seno de menos 1. Y así de este modo encontramos los 31 grados que equivalen a este vector. Al igual que en el anterior caso, lo intentamos graficar. Hola, profe. Estos serían los resultados que hicimos en la parte de la simulación, en donde usted nos había dicho que hiciéramos la simulación. Esos fueron los dos primeros, en donde pues el resultado de las fuerzas es cero. Pues ahí estarían las gráficas de las fuerzas que se aplicaron y aquí estarían los cálculos de la suma de vectores una vez se descompusieron. Eh, Vemos que en ambos casos la sumatoria de vectores se iguala a cero, pues ya que es en un simulador y pues es exacto, por decirlo de alguna manera casi exacto. Estos serían los dos, el tercero y el cuarto, la cuarta simulación. Y en estos pues lo mismo que en los dos pasados, los pesos dieron exactos ya que la sumatoria tendría que dar cero. Entonces ahí está el procedimiento de cómo todos los vectores medidos en Newton pues dan 0 newtons y 0 newton. En el último no sé si hubo un error tal vez de la simulación, pero el vector resultante después de hacerle Pitágoras me dio 1,95 newton, lo cual pues no sé, traté de analizarlo, pero como que hay algún error en la simulación o el compañero que hizo la simulación pues de pronto se equivocó y algo quedó mal. Entonces, porque ahí no se supone que de eso tendría que dar cero, pero pues no sé qué pasó, profe. Y ya eso sería todo.